Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro, a otro panel, a otra mesa de una nueva edición del Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas, particularmente la sexta edición, una sexta edición que lleva como convocatoria o como subtítulo para pensar en torno de esta idea, pensar la pospandemia, políticas públicas para la reconstrucción, Estado y desarrollo en una nueva etapa. Mi nombre es Luciana Espinosa y bueno, hago esta breve presentación en calidad de miembro del grupo de investigación PICT, la potencia teórico-práctica del pensamiento político postfundacional, claves para la comprensión de distintas figuras de la alteridad en el mundo contemporáneo, un equipo de investigación que tiene su base en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y que compartimos junto con Ana Paula Penchazade, Senda Ferco, Beatriz Greco y Cristina Ruiz del Ferrier, que están acá con nosotras en el panel, pero en esta oportunidad en particular estamos tratando de hacer acto una convicción que tenemos, una convicción siempre sobre la cual volvemos a charlar y compartir, y es que el pensamiento, y sobre todo el pensamiento político, se concreta no de manera aislada y atomizada, sino abriendo espacios y tendiendo puentes. Así que lo que pensamos es que queríamos intervenir en este congreso proponiendo un panel que es en realidad una ocasión para conversar, y conversar con Jorge Alemán nos pareció que era muy atinado en este marco. Así que bueno, en principio el panel lleva por título, justamente con un guiño a la última publicación de Jorge, Nosotras en la época en nosotros, diálogos desde el pensamiento postfundacional. A Jorge Alemán ya lo conocen, es difícil presentarlo, cualquier cosa que diga va a reducir su trayectoria académica, intelectual, pero me parece que de todos modos no está mal recordar que Jorge es psicoanalista, que es ensayista, que es poeta, que es un intelectual en un sentido amplio, y a mí me interesa, o me parece que la característica que mejor o más justicia le hace a su modo de intervenir en el debate contemporáneo es justamente pensarlo como un contemporáneo en el sentido en el que, digo parafraseando, pero en realidad es siguiendo y traicionando un poco a Agamben, entiende que contemporáneo es aquel que no coincide del todo con su tiempo, aquel que siente una cierta incomodidad, un crujido con sus exigencias y con sus invitaciones a pensar, y que justamente debido a esa no coincidencia logra ser un espacio, una ocasión o una oportunidad para pensar, y sobre todo para abordar críticamente nuestro tiempo. Así que en el cruce entre filosofía y política, entre psicoanálisis y categorías afines a los procesos de subjetivación, Jorge me parece que lo que, o yo al menos, y esto va a título personal, digamos, lo que reivindico de su gesto filosófico-político es el hecho de no quedarse con categorías o con figuras, sino con tensarlas y ver el vínculo que las separa y las aproxima. Así que me parece que es ese el elemento que podemos recuperar como introducción a su obra. Una obra, bueno, vastísima, como les decía hace un momento, pero cuyas últimas 3 obras coinciden con una serie de encuentros que hemos compartido con él. Las últimas 3 obras a las que me refiero, y que él ha llamado recientemente una trilogía involuntaria, lo de involuntaria me parece maravilloso, son, en primer lugar, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, del 2019, Pandemonium, Notas sobre el Desastre, del 2020, y el último, la reciente publicación, Ideología, Nosotras en la época en nosotros, del 2021, en las que, digamos, se piensa la coyuntura, la situación contemporánea con algunas figuras o nociones o conceptos que Jorge recupera y propone productivamente a partir de una intervención en el cruce, como decía recién, entre psicoanálisis, política y filosofía. Pero yo decía que había una especie de coincidencia entre estas últimas 3 obras y nuestra genealogía como grupo, porque cada uno de estos textos de Jorge coincidió con distintos momentos en los que compartimos espacios con él. En primer lugar, nosotras en el 2018 publicamos un libro con un polemiquísimo título, que era ¿Por qué no leer a Byung-Chul Han? Y ese libro terminaba con una entrevista que justamente en Flaxo le hicimos también a Jorge Alemán. Y el año pasado, en la edición anterior de este mismo congreso también, armamos un panel que tenía por título Neoliberalismo, Democracia y Riesgo,
Alteridades alteradas en tiempos de pandemia. En esa oportunidad charlamos entre nosotras y con Jorge sobre algunos tratamientos que él había plasmado en Pandemonium, notas sobre el desastre. Así que para no fallarle ni para fallarnos a nosotras, en esta ocasión lo que queremos hacer es usar algunas de sus ideas en el libro, justamente Ideología, Nosotras en la época en nosotros, y pensarlas en una clave posfundacional y abierta a la discusión. Así que bueno, después de tanta presentación, espero no hacerlo mucho más largo, a mí me interesaría hacerle una pregunta a Jorge, una pregunta un poco general, como para empezar a pensar un poco en común algunas cuestiones, y a mí me llamó particularmente la atención la referencia que hace en su último texto a la idea de época, al concepto de época. Entonces yo pensaba un poco con un guiño, digamos, a la herencia griega que tiene el término, pero sobre todo fenomenológica. Me interesaba primero preguntarle por qué recuperar esta idea de época, y en segundo lugar, digamos, esta suspensión que la época en sí misma propone, qué rasgos, pero también qué riesgos nos invita a pensar, y si estos rasgos y riesgos se vieron modificados a lo largo del tiempo que estuvo pensando y elaborando esta trilogía. Así que Jorge, por donde vos quieras empezar a contestar, va a ser genial. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. La verdad que siempre es para mí una gran noticia tener un encuentro con las amigas del pensamiento postfundacional. Yo lo considero como una suerte de herramienta teórica estos encuentros, y son encuentros que me permiten incluso hacer una revisión de lo que voy haciendo y de lo que intento escribir o de lo que intento pensar, así que me resulta muy auspicioso, me interesa mucho este tipo de debates, este tipo de conversaciones con ustedes que, como has dicho antes, Luciana, ustedes estuvieron anteriormente ya vinculadas al itinerario en el que yo me encuentro y me extravío a la vez. Y bueno, lo de la época en principio viene así, es decir, más allá de las diversas tradiciones intelectuales que han abordado esa palabra, en mi caso muy sencillamente eh, lo que quise transmitir es que por un lado no la podemos objetivar a la época como si nosotros estuviéramos sustraídos de la misma y estuviéramos afuera, es decir, que por un lado la época es inevitable, en el sentido de que me parece que hoy en día uno tiene la obligación de afrontarla, porque creo que por intuitivo que sea esto que voy a formular, estamos atravesando un cambio de época, o hay algo en esta época de todo lo que fue nuestro legado que está empezando como a crujir, que está empezando a deshilacharse un poco, o a no tener los mismos soportes que tenía antes. Así que esto en eso constituye un desafío, a la vez que, como decía antes, no estamos ya situados en el exterior de la época, sino que la época está en nosotros mismos. Estamos intervenidos y mediatizados, y me parece que la pandemia además hizo de esto algo mucho más potente y subrayado. Estamos inmersos en la época. Y luego después, por cuestiones ya más íntimas, más personales, yo nací al mundo de la cultura con el rock and roll. He sido desde los 12 años un enfermo de los Beatles. Fui periodista de rock. Eh, y todo lo contemporáneo, vamos a decir, me tracciona. No puedo decir, adoro leer a un pensador clásico y cuando lo entiendo me pongo muy feliz. Grandes pensadores actuales, he sido contemporáneo de los mismos, tuve la oportunidad de ver a Lacan, de ver a Derrida, de hablar con Badiou en distintas ocasiones. El otro día le pedí un texto para la revista online en la que participo a Zizek, que la verdad que estuvo muy gentil, porque en media hora me lo envió. He compartido unos años de conversación con Ernesto Laclau. He convertido también muchos años, muchísimos, de conversación con el filósofo español Eugenio Trías. Así que siempre
ya por razones más propias, he sentido el llamado complejo de qué es estar en un determinado tiempo, qué es estar habitando una determinada época, y luego, como he tenido, por la edad que tengo, la posibilidad de asistir a cambios de horizonte absolutamente radicales, es decir, en mi juventud lo contemporáneo fue la revolución, con todas las implicancias que esto tenía, según los distintos marcos teóricos de esa palabra, y luego, a continuación, vinieron la globalización y la posmodernidad, pero que ya se presentaron un poco como máscaras del neoliberalismo, porque finalmente cuando se desentrañó todo lo que había atrás de esas palabras, apareció ese modo de nueva racionalidad capitalista a la que denominamos neoliberalismo, y a la vez es propio de esta época que, como decía antes, si bien no la podemos objetivar, la palabra futuro ya no es tan enigmática, no es tan incierta, es decir, hay un montón de vectores que apuntan a que si ciertas cosas no se desvían, no cambian de lugar, no se modifican de un modo radical, todo va hacia la catástrofe. Es decir, es la primera vez que asistimos a un tiempo histórico que revela una de las condiciones del capitalismo, su capacidad para pronosticar la catástrofe, para luego no modificar nada de lo que conduce a la catástrofe, para transformarla luego en uno de sus negocios y esperar hasta la próxima. Es decir, que nunca hubo tantas advertencias como ahora con respecto al cambio climático, con respecto al desastre de la pandemia y la desigualdad que ya se ha producido con respecto a la distribución mundial de las vacunas, la manera en que la geopolítica y los mercados intervinieron sobre eso. Y sin embargo, esa especie de certidumbre en donde parece que el futuro es una suerte de imán negro que nos atrae a un desastre, tiene la paradoja de cómo seguir pensando el modo en que se puede proponer un imaginario político distinto o un imaginario político alternativo, o para decirlo en términos más clásicos, un proyecto de emancipación que desvíe las cosas. Es decir, es algo así como si la época pudiera expresarse de este modo: no tenemos nada que hacer y por lo tanto hagamos algo. Porque hay tantos argumentos para mostrar que no podemos hacer nada, que son los que se vuelven precisamente la condición de posibilidad o imposibilidad, diría un filósofo que ustedes siguen con atención, para entonces proponerse hacer algo, ¿no? Y bueno, estas son muy someras palabras que puedo decir acerca de por qué se me impuso. Es que tenía un problema con el título de este libro, tuve varios problemas, pero uno era la palabra ideología, y mi editor me dijo, ideología, ya de nuevo, eso ya está. Y le dije, no, 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 pero me parece que merece ser de nuevo visitado ese término, porque hay muchísimas consideraciones que muestran que la ideología está a la orden del día, ¿no? Que no es una cuestión que permite la inteligibilidad de muchas de las cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, como él me dijo, no, pero ideología, Marx y Engels, Althusser, le dije, sí, justamente Althusser está muy presente en el texto. Entonces, bueno, para seguir mi marca de contemporaneidad, dije, bueno, ideología, y le dije al editor, pero vamos a poner la palabra época, ¿no? Para que se entienda que el abordaje de ideología no se reduce exclusivamente a lo que fue su nacimiento en la tradición marxista, ¿no? Es decir, que si bien yo siempre considero que esos pensadores siguen estando en el futuro también,
es decir, que no han pasado, ¿no? Pero es cierto que, bueno, he tratado de hacer, como has dicho muy bien, Luciana, eh, una cuestión de conjunción y disyunción con una serie de figuras o de formulaciones teóricas que, eh, aunque la época se nos escape, a la vez no estemos ciegos con respecto a la misma. Jorge, y respecto de esto, y para ver cómo se va armando esta relación entre ideología y fantasma que también recorre tu libro, ¿no? O sea, desde este título polémico, pero que sin embargo lograste afirmar, esto que trajo la pandemia, ¿no? Y que nos trae ahora la post-pandemia como pregunta, que además es la pregunta de este congreso, y esto que hemos asistido, ¿no? Desde los marcos postfundacionales, tanto al señalamiento o la profecía de que se adviene el fin del hombre, luego el fin de la historia, ahora el fin del mundo, ¿no? O sea, esto de nos hemos quedado sin mundo y dónde aterrizar, dice Latour por un lado, qué es lo que pasa justamente con esta relación, digamos, que plantea el neoliberalismo, digamos, respecto del entorno, respecto de la sustentabilidad del mundo, de esto que es cada vez más, digamos, una preocupación que va a ocupar el centro de la agenda, que es cómo nos ocupamos del planeta. Y en este sentido me pareció muy interesante una cita que tenés en la página 17 del libro, ese es el libro de Jorge, Ideología, está buenísimo, Gracias. recomendamos. Dice así: el neoliberalismo no es homeostático, afirmas eso y me parece importante, pues demanda una energía que acompaña el crecimiento ilimitado más allá del principio de placer. Quería quedarme ahí primero, en la cuestión, digamos, de esto, ¿no? De no es homeostático porque fomenta una plusvalía del goce, ¿no? Que de alguna manera impotentiza nuestra acción, la subsume justamente una lógica que vos explicás, digamos, desde derivas lacanianas, y también, digo, podría ahí reconocerse toda una tradición también crítica dentro del pensamiento filosófico, vinculada a un circuito de la compulsión y de la repetición del que sería bastante complicado salirse, y de la cual, bueno, el Homo economicus, aún desde la deriva genealógica Foucaultiana, digamos, vendría también a confirmar, ¿no?, esta especie de historia filosófica política, si se pudiera hacer, del goce en ese sentido, ¿no? Las preguntas son, una, respecto de cómo es que justamente esta plusvalía del goce ilimitado, digamos, sin sustentabilidad, faculta o inhabilita determinado lazo entre unos y otros, ¿no? Nuestros temas tienen que ver con las figuras de la alteridad y cuánta alteridad estamos en grado de asumir, de permitir, ¿no?, en el mundo. Y otra, o en nuestros lazos. Y otra, y en eso de la alteridad, o sea, indagar también tu propuesta, digamos, que es de transversalizar diagonalmente, justamente una posibilidad bueno, de desdoblar o de endijar, perforar la lógica, la racionalidad neoliberal desde adentro, y cuál sería allí la posición entre el otro y el yo, ¿no? O este lazo a la alteridad. Y la otra, que se sale de la unidad, digamos, vincular, tiene que ver con esto que vos traes, y a mí me pareció genial para pensar la avanzada de las derechas actuales, vos también lo planteás en esa dirección, no es una originalidad mía, toda la afectividad, ¿no?, que acompaña a esta figura, digamos, abocada a producir un goce que le resulta mortífero, y vos lo trabajás en el sentido del retorno de lo siniestro, ¿no?, de lo siniestro freudiano. Y ahí me pareció muy interesante volver a vincular a esto con la falta de homeostasis, ¿no?, del neoliberalismo. ¿Por qué digo esto? Vos planteás que lo siniestro justamente juega con lo Heim de lo familiar y lo Unheim de lo extraño, siniestro, ¿no? Lo siniestro justamente se revela en aquello que nos es más familiar. Me quedé pensando todo el año pasado, sobre todo, que tuvimos que estar en casi todo el mundo confinados, y donde fue lo familiar la única, digamos, el mundo, ¿no?, de lo posible,
para por lo menos muchísima parte de la población, y de los otros sectores de la población se van a ocupar luego mis compañeras para hacer algunas preguntas. Bueno, ¿qué mundo, no? O sea, ¿qué mundo nos es capaz o de qué manera, digamos, justamente se puede tomar una distancia o ampliar el mundo si es que nos quedó nada más que esta familiaridad siniestra, ¿no? Como única posibilidad? Esas serían. Bueno, claro, ese es el punto más importante. Bueno, ya se sabe que eh, Lacan pronunció 3 o 4 frases sobre el discurso capitalista y yo he exprimido eso y le he sacado, llevándolo a mi juego, todas las posibilidades que a mí me sugería lo de Lacan, entre ellas esta cuestión no homeostática del neoliberalismo, la participación de la pulsión de muerte, la reedición, si se quiere, de la pregunta de Freud, ¿cuánta pulsión de muerte soporta una civilización? Y bueno, y todos los problemas que se abren a partir de vivir dentro de un dispositivo, de un engranaje donde el retorno de lo mismo, aunque aparezca bajo la máscara de las novedades todo el tiempo, es su clave de reproducción, de reproducción ilimitada. Entonces, efectivamente, esto trae aparejado muchísimos problemas con respecto a cómo pensar un corte, cómo pensar el lugar de la política, cómo pensar el lugar de la experiencia, cómo pensar la propia singularidad, cómo pensar el amor, cómo pensar nuestra relación con los otros y con uno mismo. En fin, ahí hay un verdadero problema porque yo no participo de la idea de aquellos que enamoran un monstruo que se va a devorar todo y se enamoran de ese monstruo y entonces ese monstruo no tiene ninguna salida posible ni ninguna separación posible del mismo, ¿no? El monstruo es el capitalismo y el capitalismo ya tiene tal nivel de captación, intervención y captura sobre nosotros mismos que entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Volvemos a ese punto. Entonces, yo he tratado de no ceder a la tentación del crimen perfecto, así lo he manifestado en la trilogía Involuntaria y trato de buscar en las distintas, como dijo Senda, ¿no? De perforar, de buscar brechas, de buscar lugares en donde esto no... Es decir, estoy situado como en una perspectiva doble. No puedo dejar de caracterizar al neoliberalismo en toda su potencia, porque me parecería, desde el punto de vista del materialismo, un error. Es decir, no puedo idealizar fácilmente situaciones de salida que tengan mucho que ver con la reedición de fórmulas antiguas. Es decir, me parece que hay que aceptar hasta las últimas consecuencias esa potencia de lo siniestro, que además recordemos que Freud la descubrió en un momento en donde, queriendo salir de un barrio en Roma de las prostitutas, vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí la analogía, si se quiere, con el discurso capitalista, me pareció... Y bueno, y además la pandemia, como has dicho, ha hecho irrumpir lo siniestro en la vida cotidiana, no solo por los muertos, sino por otras experiencias de la cercanía y porque también las distancias se han modificado y porque también los propios entornos han encontrado nuevas formas, nuevas modalidades. Entonces, bueno, evidentemente ahí sí hay un problema con esta ausencia de homeostasis, hay un problema con estos imperativos de rendimiento, hay un problema con esta experiencia que vemos que hay fuerzas políticas en el horizonte que tienen además un poder especial de captación de las mismas. Después, si se quiere, hablamos más adelante de eso, ¿no? Pero bueno, para describir un poco la potencia de todo esto, ahora mismo estaba pensando en el Zoom. Y vamos a suponer una primera escena marxista, ¿no? Se vendía
la fuerza de trabajo, por abstracción del trabajo vivo, la fuerza del trabajo se volvía mercancía, eso generaba la plusvalía, y la plusvalía iba, digamos, al bolsillo del propietario de los medios de producción. Ahora, veamos la circularidad de esto, porque en Marx había una posibilidad de interrumpir esa circularidad. El proletariado, si pasaba de la clase en sí a la clase para sí, se hacía con las verdaderas claves de su estructura y entendía que era el que estaba destinado universalmente a transformar el sistema y a volverse él mismo una clase universal, a desaparecer como un proletariado, ¿no? Que es la parte, digamos, más romántica, si se quiere, de Marx. Pero ahora pensemos en el Zoom. Entonces, yo tengo móvil, tengo el Zoom, no soy un hombre de la época en que surgieron estas cosas, no me crié con esto. Vi los teléfonos de línea, vi las cabinas telefónicas. Bueno. Entonces, ahora mi hijo me regaló un aparatito aquí que a mí me viene muy bien por la cuestión musical del Google. Digo, ok, Google, pon a los Beatles y suena lo que yo quiero. Bueno, todos estos aparatos. Ok, Google, apaga. Ya se había puesto a funcionar solo, ¿no? Es un poco un Heimlich, lo siniestro en la propia... Lo tenés al lado, Jorge, lo tenés al lado. Están hablando de los fantasmas. La vez pasada estaba mirando la televisión, se elevó sin que yo lo controlara el tono de la serie que estaba mirando y contestó el aparato. Por ejemplo, uno es un usuario de estos aparatos, en el sentido de que se cree a sí mismo un consumidor, paga por ellos, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una novedad en el circuito que describió Marx. Yo pago por el aparato, por este, pero a veces mientras pago, en tanto usuario y en tanto consumidor, entrego información. Este aparato el otro día, cuando le pedí una cosa, me dijo, no, pero yo me estoy perfeccionando y ya voy a entender. Le había pedido un tema de Mahler que no entendió y al final lo encontró. Y así, con el móvil, me aparecen a cada rato. Es decir, que uno genera una plusvalía de información. Esa plusvalía de información tiene una nueva cualidad, que uno mismo la paga. Es decir, sigue siendo una plusvalía porque ese excedente va para las grandes corporaciones. Y, por supuesto, que la procesan, la intervienen con sus algoritmos y la transforman en valor. La información es un valor, es decir, que se reintroduce en el mercado como valor de cambio. De hecho, ya yo recibo a diario propagandas de cada vez que, como un pobre infeliz, he buscado alguna información de algo, tengo al otro día 200 publicidades con respecto al tema. Entonces, ahí tenemos claramente un movimiento circular que implica el goce porque es adictivo y con una novedad en el horizonte marxista, que es que yo mismo pago una suerte de explotación, porque de lo contrario me quedo afuera, ¿no? Es decir, hay una lógica amenazante, para utilizar la expresión del libro, que indica que si uno no interviene en estas cosas, este aparatito que se prendió recién se puede prescindir de él, pero de las demás cosas es muy difícil. Entonces, estamos en una escena donde uno paga a cambio de un bien, pero resulta que, mientras tanto, hay otro dispositivo en un lugar inmaterial, podríamos decir, porque no está localizado, que pertenece al soft power, a la red, ¿no? En donde vale eso, porque de hecho esa información que yo les ofrezco pagando, la procesan, hacen intervenir una serie de algoritmos y te calculan, te evalúan, te inscriben en diversos protocolos y además van sabiendo, salvo lo que se pueda sustraer, y ahí está el otro problema que nos interesa, que es lo que se sustrae de todo esto, salvo lo que se pueda sustraer de esa plusvalía de información. Ahí tenemos un movimiento circular, completo y realizado, porque es pagar por la propia plusvalía de la cual uno mismo va a producir, ¿no? Es decir, que es como el trabajador ideal que paga por su trabajo mientras lo explota, ¿no? Bueno,
es evidente que si uno pone esto en la escena, empieza a entender cómo hay un montón de pensadores contemporáneos, como Berardi, como el polémico libro de usted, de Chulham, que se van inclinando a prácticas existenciales contemplativas o de experiencias de interioridad o de retiradas del mundo o una especie de ascesis que permitiera una suerte de separación con respecto a todo este mundo organizado de este modo, porque es verdad que ahí hay algo repetitivo, compulsivo y finalmente siniestro, y en cambio las argumentaciones nuestras cursan vía lo simbólico, y esto no cursa vía lo simbólico, esto más bien es una condensación de lo real y lo simbólico, si me tuviera que expresar en los términos lacanianos, porque ha reunido el plus de gozar con la plusvalía. Ha vuelto, es un ejemplo clarísimo de la homología que propuso en su día Lacan entre plus de gozar y plusvalía. Yo gozo, evidentemente debe haber algún goce, si no uno no estaría rodeado de estos aparatos, ¿no? Y a la vez produzco plusvalía. Y esto está llevado al infinito, porque yo tengo muchos obstáculos para hacer cosas por Internet y no puedo entender que en todos los lugares que pague tenga que llenar una página de Internet. Ya las cuentas bancarias, ya las compras de no sé qué, ya no digamos el pasaje de avión, no digamos la declaración jurada, pero todo va tendencialmente a que trabajes en función de una supuesta, claro, esos a la vez son grandes eliminaciones de trabajadores, porque en cada uno de estos lugares, como pasó con la pandemia, que fueron descubriendo que con el teletrabajo no hacía falta tanta gente, y empezaron a recortar y recortar, como está ocurriendo, ¿no? Todo esto muestra que si yo compro un billete de avión, tengo que a la vez trabajar para obtenerlo. Porque no es que me dicen, no, mis hijos me dicen, en 5 minutos lo compras. Yo no lo veo así, yo veo que para mí es un trabajo en donde uno tiene que dedicar parte de su vida a encontrar esto, a encontrar lo otro, a ponerse... Bueno, ahí tenemos un ejemplo que explicaría esta banda de Moebius que propongo en el libro, ¿no? De la cual, si ustedes quieren, después hablamos, ¿no? Una banda de Moebius donde uno cree que va a cambiar de superficie y está siempre en la misma, ¿no? Y la pregunta inevitable de cómo sería el corte de esa banda, que es la primera vez en este último texto que me atrevo a proponer un corte. Bueno, todo esto es para mostrar que esa homeostasis, la homología entre plusvalía y plus de gozar, la interrumpe, es decir, y por eso proliferan tantos saberes de la homeostasis. Es decir, yo vivo en un barrio de los llamados alternativos, aquí en Madrid, y cada 2 metros hay un centro de yoga, otro bueno, de todas las técnicas del cuerpo que nos eliminarían o nos salvarían o nos protegerían de los distintos males que la tensión, el estrés o la vida... La tensión y el estrés no es una cuestión solo de las burguesías ni de las pequeñas burguesías. La vida precaria en general está sometida a eso. Es decir, en la vida precaria, la pulsión de muerte sigue haciendo su trabajo. No es un asunto que uno pueda determinar. Este ejemplo ya lo di hace muchos años cuando comencé con la izquierda lacaniana. Uno va a una villa y no están las necesidades materiales básicas, pero están armas falsas, plasmas, drogas químicas de consumo, o sea que, y bueno, y están todos los aparatitos también, o sea que este circuito de pulsión de muerte en relación a la plusvalía y al plus de goce está estabilizado de una manera repetitiva, no homeostática. Tal vez ese sea el punto débil del capitalismo. O sea, tal vez, como discutí con el filósofo Villacañas, precisamente como no puede evitar la pulsión de muerte, sea su punto débil. Es una cuestión a plantearse, ¿no? Decir, bueno, como no puede generar
ningún tipo de homeostasis, como al final se traduce su horizonte en la pulsión de muerte, a pesar de que pases por distintos circuitos del goce que te resulten muy beneficiosos y luego adictivos, y luego, como no puede salirse de la pulsión de muerte, tal vez allí haya uno de los grandes llamados, ahí vuelvo a la pregunta de Freud, qué quantum, qué cantidad de pulsión de muerte soporta una civilización, ¿no? Ahora la pandemia hizo pensar a algunos que esto era un stop, que la gente, bueno, que iba a haber una reflexión, que iba a haber, que la señal era lo suficientemente poderosa para decir, bueno, no, paremos esto nos demuestra, hace años que advertían que iba a haber una pandemia, hace años que habían escrito que iba a haber una pandemia, de esto hay que salir mejores, o de esto, bueno, se demostró que esto tampoco frenó nada, es decir, ahora se van salvando aquellos países que han tenido la ventaja de vacunarse. A la vez se ha reintroducido una hegemonía de nuevo del discurso científico que tendremos que ver en su despliegue, porque evidentemente la vacuna era lo sensato y era lo que científicamente era lo más responsable que había que hacer, pero también ha llegado una nueva hora de la ciencia, ¿no? Y habrá que ver también eso, como también ha llegado una nueva hora del control. Es decir, eso no poniéndome del lado de los negacionistas y del lado de los locos que vivieron a la lógica de la vacunación como una imposición arbitraria. Pero es cierto que ha sido necesario para frenar los efectos, encontrar un modo de organización, de mayor control, de mayor intervención de mayor disciplinamiento incluso, ¿no? Esto en aquellas sociedades que tuvieron acceso a esto, porque todavía sigue la mayoría de la población mundial, mientras en Estados Unidos hay que regalar vacunas, e incluso tienen un porcentaje alto de negacionistas todavía de no se quieren vacunar, en los demás países hay apenas porcentajes mínimos de los vacunados. Bueno, ahí está la cuestión de cómo las izquierdas, para dar un nombre genérico a los que aún desean un proyecto transformador, se sitúan frente a todo esto, ¿no? Es decir, la palabra goce es una palabra clave para pensar este mundo. Es decir, la economía del goce, vamos a decir, es finalmente una de las grandes claves de este mundo, ¿no? El goce del odio mismo, su factor de cohesión, la capacidad que tiene el goce de incluirse dentro de un sistema de imputaciones al otro y de odiar al otro y desear la destrucción del otro, parece haber abierto además una compuerta muy tentadora para muchos sectores de la población, ¿no? Bueno, en fin, son palabras que he pronunciado por lo que Senda me ha sugerido, y ya ven que mi modo es un poco de navegación, te me dejo llevar y no ordeno mucho, pero son las distintas líneas. Pero está clarísimo, Jorge, porque nos hace mucho sentido y es en última instancia lo más importante. Yo quiero agarrarme de la palabra control, justamente, ¿no? Y para pensar la pandemia y también la post-pandemia en otros términos, preguntarte en nuestra época, ¿no? Y como diría Claude Lefort, si estamos o no a la altura de los problemas de nuestro tiempo, ¿cómo estás viendo el advenimiento de estas nuevas derechas? Vos hablabas de la izquierda y ahora en el reverso de la moneda, la preocupación por esta versión del eterno retorno de lo mismo, que es el neoliberalismo, siempre en formas diferentes. La pregunta que te quiero hacer, cortita y al pie, es pensar el poder, cómo funciona para vos hoy el poder, cuál es su vínculo con la ideología,
y cómo, y esto lo tenés presente también en tu último, más reciente libro, más que último, más reciente libro, el tema de la desafección, tanto política como ética, ¿no? Un poquito la Sí. pregunta que me gustaba hacerte va por acá. Bueno, por empezar, esto simplemente lo nombro porque debería desarrollarlo. En este libro intenté pensar la relación, como dijo al principio Luciana, de separación y conjunción que hay entre la ideología y el fantasma. Porque he considerado que la escuela eslovena, representada por mi amigo Zizek, ha confundido los dos términos, y porque he también pensado de mi amigo Ernesto Laclau, en cambio, la ha dejado de lado en su construcción de la lógica hegemónica. Y a mí me parecía que todo este lío que se está presentando en el mundo, donde muchísimas personas actúan en contra de sus propios intereses materiales y vitales, exigía una revisión de la ideología en su vinculación con el fantasma, ¿no? Es decir, hay en todos los países miles de casos en donde se podría mostrar cómo los llamados intereses objetivos, para utilizar una noción clásica del marxismo, han colapsado y grandes segmentos de la población se conducen exactamente en favor de aquello que los va a destruir, ¿no? Entonces, me pareció que era el buen momento para decir, bueno, se habían dado varios pasos, Althusser había mostrado que la ideología no era simplemente una superestructura, que no era cuestión de mostrar que todo pasaba por la economía, sino que la ideología y la estructura económica, la famosa determinación en última instancia, la fue complejizando progresivamente. Después, gracias a su lectura de Lacan, para mí tuvo un hallazgo genial, que yo mismo tenía 20 años y leía Althusser ese texto, no lo supe medir en su alcance, que es introducir el estadio del espejo dentro de la ideología, es decir, introducir, en otros términos, el problema de las identificaciones, ¿no? Porque puede ser más importante para un sujeto sus propias identificaciones que los intereses materiales que supuestamente tendría que depender, ¿no? Es decir, las identificaciones, además, dan cuenta de algo que pensó tanto Althusser, como pensó Judith Butler, como pensó de otro modo Lacan, que es el factor decisivo que tiene la interpelación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que interpela a un sujeto? Que a veces no necesariamente coincide ni con su origen de clase, ni con sus intereses vitales, ni lo que tendría que defender según su pertenencia. Así que a mí me pareció un problema de primerísimo orden la ideología, pero como tampoco lo quería llevar a un problema de la conciencia o de falsa conciencia, necesité también mostrar la vinculación fronteriza con el fantasma, ¿no? Es decir, entre una persona y otra puede haber una serie de coincidencias ideológicas, pero si se eligen, seguramente aparecen rasgos fantasmáticos en esa elección, no solo coincidencias ideológicas. Eligen en el sentido fuerte, también lo que se elige políticamente, por ejemplo, ¿no? Así que por un lado es eso. Por otro lado hay un tema que he exprimido de la cuestión del discurso capitalista, es la desaparición del punto de capitón, del punto de amarre, lo que Lacan llamaba es eso que permitía la resignificación, la lectura retroactiva y, en definitiva, la lectura de nuestros legados históricos y de nuestras herencias simbólicas. El discurso capitalista es una tesis de Lacan, es una forclusión de eso. Lacan no duda en utilizar el concepto de forclusión, la palabra alemana Verwerfung, para explicar ese funcionamiento circular. Quiere decir que el punto de amarre era algo que discutía con mi amigo Laclau, decía, bueno, pero la lógica hegemónica se construye según un punto de capitón, que es ese significante vacío, que le daría la posibilidad a la cadena equivalencial de articularse y de resignificarse. Pero ¿qué pasa en un mundo donde el punto de capitón no funciona? ¿Qué pasa si ese punto no? Porque bueno, él fue muy reticente a entrar en lo del discurso capitalista, pero cada vez vemos que hay una mayor presión o un empuje al presente absoluto, a deshistorizarse. Uno de los
grandes trabajos del neoliberalismo es producir efectos de deshistorización masiva, pero no de que la gente no recuerde nuestra independencia, o el 17 de octubre, o los 70, es que la gente no recuerda, tal vez a veces, no son recuerdos operativos, en todo caso, cosas sucedidas hace muy poco tiempo atrás. Esto es lo que le da este factor de aceleración a esta época, que algo que pasó hace un año resulta ahora es todo al revés, ¿no? Y tiene consecuencias, no sé, por ejemplo, mi amigo Pablo Iglesias imaginaba que todavía existía el cinturón rojo aquí en Madrid, compuesto por los barrios populares, Vallecas, Getafe, barrios tradicionalmente de izquierda, y votaron todos a una señora que acaba de declarar en Nueva York que el feminismo es comunismo, que el indigenismo es comunismo, y que es una especie de fetiche de la ultraderecha, de muchos amigos gay que tengo acá en el barrio, que la ven, esa cuestión de los amigos gay con la mujer con mayúscula, la adoran, les produce morbo, como dicen ellos, ¿no? Y de golpe ves que la han votado los obreros, la han votado un sector del LGTBI, cuando ella es de terror lo que dice, ¿eh? Sería, digamos, lo equivalente a los monstruos que tenemos allá. Así que, bueno, era un motivo para mostrar, bueno, acá hay algo del punto de Capitón que no está funcionando. Estos sectores estuvieron en contra del matrimonio igualitario, estuvieron en contra incluso del divorcio, ¿no? Digamos, del aborto, y ahora reciben la aceptación. Bueno, los inmigrantes han votado, un gran sector de inmigrantes latinoamericanos, hermanos nuestros, han votado a Vox, en donde el tipo dice: los inmigrantes son unos cerdos, así, literalmente, como lo reproduzco. Entonces, habrá que pensar, para volver al tema como me planteó Senda de lo siniestro, y ahora en lo que me estás diciendo, que ese punto que Lacan situaba como el punto de Capitón, o según los traductores, punto de amarre o punto de anclaje, está empezando a fallar, y entonces hay que intentar pensar en suplencias y anudamientos, como el propio Lacan lo hizo en su última etapa de su enseñanza. Por eso me valgo en este texto de estas figuras curiosas que son las del nudo Borromeo y todo eso. Pero es evidente que el que hace 2 años atrás votaba a la izquierda ha votado a la ultraderecha. Y esto me parece una secuencia que no se puede dejar de lado. Incluso, bueno, en muchos lugares se dice, no, es que han hecho eso porque no fueron escuchados por la izquierda, no fueron interpelados, no, la izquierda pierde el tiempo con el feminismo, con el lenguaje inclusivo, y no se ocupa del problema de la pobreza. Este es un argumento mundial también. Pero cuidado, porque eso es que en realidad esa opción por la derecha era simplemente como reactiva, porque no fueron tenidos en cuenta o no hubo nada que los acogiera. Hay una parte de esto. Pero luego hay una parte de elección en el sentido más estricto del término, de elegir eso, de desear eso. Y ahí es donde intervienen de nuevo las cuestiones relativas al fantasma y la ideología. Jorge, voy a aprovechar todo lo que acabas de plantear y me voy a meter en un tema más específico que aparece en el capítulo. Me presento, soy Ana Paula Penchazade, no a Jorge, a los demás y a las demás. Bueno, quería hacerte una pregunta como bastante más específica que tiene que ver con lo que vos llamás la función extranjero. Sí, que como sabés toca temas que a mí me interesan muy puntualmente, que trabajo temas vinculados a las migraciones contemporáneas. Y lo que me pareció interesante es que esta función extranjero aparece en el capítulo que se titula La promoción del odio. Yo ahí quiero como hacerte una pregunta bastante más puntual, ¿no?
Vos decís, este odio es la herramienta a través de la cual en el desierto comunitario del capitalismo algunos sectores sociales conquistan el cierre provisional de su propia identidad por medio del rechazo al extranjero. Esta es una hipótesis bastante clásica a la Schmitt, ¿no? O sea, la identidad se logra vía la diferencia, vía la identificación de enemigos. Ese enemigo por excelencia es extranjero, es decir, es alguien extrañable, expulsable. Y después seguís y decís esto que a mí me interesa como un poco debatírtelo o que lo pensemos juntos acá, que decís, la función del extranjero puede ser ocupada por distintas figuras, como son los inmigrantes, las mujeres o los oprimidos de distinta clase, pero también grandes figuras internacionales a las que se les adjudica un poder ilimitado de intervención. Yo, digamos, ahí es donde yo no podría eventualmente seguirte, y básicamente porque creo que vos estás hablando a lo largo del libro de la necesidad del anclaje, ¿no? De que las cosas tengan un anclaje. Recién hacías mención a la cuestión de la deshistorización, a la pérdida de cualidades también, ¿no? Porque yo creo que hay algo también epocal en esto de que todo se ha vuelto lo mismo, ¿no? Y en esta suerte de amnesis social que se impone, lo que también aparece es como esta sensación de que da todo lo mismo, ¿no? Esto que estabas hablando, o sea, personas que pueden votar, digamos, de distintas maneras. Entonces, hace mucho tiempo que yo vengo insistiendo en que no todas las diferencias operan de la misma manera, y sobre todo en relación a la inmigración, el factor, digamos, que determina la relación con ese otro, ¿sí? Es el factor de la nacionalidad, es decir, tener o no esa nacionalidad, y eventualmente ser extrañable y expulsable, ¿no? O sea, eso es lo que define la condición efectiva de extranjería. No es solo el pobre, no es, o sea, es aquella persona que puede ser extrañada y expulsada, ¿no? Justamente por no ser nacional, en un sistema mundo que se define en función de una fragmentación, ¿sí? De nacionalidades. Entonces yo ahí era un poco discutir, o el interés mío era discutir esta idea de que podría haber algo así como una función extranjero, aunque entiendo el sentido en el que lo decís, me parece que ahí se pierde como una especificidad. Y aprovecho también como esto que planteaste previamente, que decías, bueno, cómo los inmigrantes votaron opciones de derecha que a su vez explícitamente promueven la anti-inmigración y la xenofobia. ¿Sí? En Argentina pasó también esto con el voto migrante en estas PASO, también vimos cómo basculó, ¿sí? El voto migrante hacia opciones de derecha. ¿Sí? Más de la mitad de las personas migrantes votaron opciones que son abiertamente xenófobas y que han mantenido políticas abiertamente anti-inmigratorias, ¿no? Y ahí entonces yo quería preguntarte también acerca de otra cuestión, que es el odio de sí, ¿no? O sea, no solo la promoción del odio como forma, sino también que es como este doblez que tiene que ver con promover formas políticas que vuelven como un boomerang, ¿no? Que hablan de cierto odio de sí mismo. Bueno, van por ahí las preguntas o las cuestiones que Bueno, me interesaba discutir. En tu primera apreciación coincido plenamente que hay de manera subyacente una lógica smithiana. Voy a parafrasear a mi querido Mazotas, un cierto Smith siempre será pertinente, pero bueno. Pero también yo vinculo esa lógica del todo y la excepción con la lógica masculina. Eso lo he hecho en todos los textos, es decir, frente a la dificultad que sería pensar un no todo como organización social. Hablo de desierto comunitario y ahí me refiero a Europa, porque en Europa no hay más comunidad, habrá sociedad y habrá Estado, pero la comunidad es un fenómeno que se tiende a disolver. Y hablo de otro fenómeno. Bueno, sería muy importante ahí para mí discutir mi capítulo de explotación-opresión, donde trato de distinguir
dos fenómenos que me parece que merecen la pena que se separen, para luego, de nuevo, como de costumbre, articularlos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la explotación clásica de la extracción de plusvalía que nombré antes, a la opresión que incide directamente sobre los cuerpos. Y ahí está este comentario sobre las mujeres, los inmigrantes, es decir, hay, me parece, dos lógicas distintas, pero que a la vez, si no se conjugan y articulan, no permiten establecer una inteligibilidad sobre lo que ocurre. Yo aproveché lo de la función extranjera porque el último paso de la xenofobia es volver extranjero a los propios gobiernos. Cualquier gobierno sea mínimamente progresista o haya querido hacer intervenir el Estado en los cuidados, etcétera, etcétera, no es un gobierno que pertenezca al propio país. Es decir, son medidas castro-bolivarianas, digamos, o venezolanas. Y esto le tocó, primero creí que tenía poco alcance eso, pero le tocó a Melenchón, le tocó a Corbyn, o sea, la imputación de que era venezolano se volvió un... Y cuando eso llega al gobierno, no es verdaderamente perteneciente a la nación. Ese gobierno nacional no pertenece más a la nación. Por eso me permití hablar de la función extranjera, o la función extranjero. Después, sobre el otro apunte que haces, muy interesante y coincido, es el fenómeno de la nacionalidad, entenderlo desde la lógica nacional. Ahí simplemente haría un comentario, ¿no? Que es que en muchísimos extranjeros que conozco, inmigrantes, no quieren que vengan los de su propio país, ya somos los que estamos. O sea que lo que define a esa xenofobia está en el interior mismo de los propios extranjeros, porque he escuchado en infinidad de ocasiones, tanto a los latinos como a los de los Balcanes, como a los islámicos, que no les gustaba nada la idea de que siguieran viniendo, que han apoyado precisamente medidas xenófobas en una suerte de, sin tener ellos la nacionalidad, o sea, simplemente por estar en el territorio y por haber encontrado un lugar en el territorio, siempre en general precario, ¿no? Pero que no quieren que vengan otros. Así que esa función extranjero es muy problemática porque no se puede dividir entre el español, eso existe por supuesto, ¿no? El español, el italiano, que se siente de la raza o de la etnia, de su nación constitutiva, primordial y esencial, que expulsa o que odia, ¿no? A los extranjeros, sino que eso divide al campo de un modo más complejo, porque son los propios extranjeros los que son también xenófobos, y eso muestra que la promoción esta del odio y la función extranjero debe adquirir cada vez más una lógica bastante problemática. Sobre todo si se incluye lo que mencioné antes, la capacidad que tienen las ultraderechas de volver extranjero y de hacer pensar que es extranjero al gobierno que en esa ocasión quiera ser un poco democrático. Ni siquiera se necesita que sea un gobierno de izquierda, con que sea un poco democrático e intente hacer intervenir el Estado en cuestiones relativas a la salud, por ejemplo, ya se vuelve... Bueno, Argentina es un ejemplo perfecto, ¿no? La ideologización de la vacuna rusa, veneno, etcétera, etcétera. Y después, por otra parte, me parece muy interesante tu observación sobre el odio de sí, porque esta promoción del odio es al final algo que hay que pensar en su verdadero alcance. Yo, por ejemplo, en mis intervenciones en Facebook, he tenido la pésima noticia de que me insultan de manera agraviante personas que pertenecen a mi supuesto ámbito ideológico, y en donde no hubiera sido necesario ese agravio. Hubiera bastado con decir que no estaban de acuerdo, o que les pareció una estupidez lo que decía. Hasta ahí permito el asunto, pero cuando veo que hay personas que
ya se burlan, hablan de mi apellido, hacen referencia de manera oscura a dónde estoy. Entonces empiezo a pensar que evidentemente, como era en la lógica psicoanalítica posible pensar, el odio tiene un vector de ida y vuelta. Y no es solo un odio al otro, sino un odio de sí. ¿No? Porque, por ejemplo, me costó mucho entender que personas que están como amigos, para utilizar el lenguaje del Facebook, y que me dicen, yo soy seguidor suyo, pero en este caso, y luego viene una sarta de insultos importantes, y veo que eso crece. Entonces no es ya, yo ya estoy con los trolls, todo eso hace rato estoy curtido, no hay ningún problema con eso, ya están los enemigos, digamos, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención en los últimos tiempos es en el interior del propio campo, la facilidad, la fragilidad que hay y la facilidad para que ese odio se instale, para que haya, en estos días problemáticos de la situación nuestra en Argentina, tuve varios ejemplos así, ¿no? Uno podía fallar en la lectura era difícil, era un momento complejo, era un momento de muchas puntas, de muchas aristas, ¿no? Y sin embargo, aún insistiendo en que lo que uno decía era conjetural y especulativo, había a veces unas respuestas de una ferocidad sorprendente. Tal vez por la juventud, tal vez por la pasión del momento, tal vez por instancias que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Así que yo creo que esto que has apuntado del odio de sí me parece importantísimo, ¿no? Porque después de todo, el extranjero que rechaza, y perdón, por esto culmino, el extranjero Sí, que no sí, quiere, sí. el extranjero se está odiando a sí mismo. Es decir, yo cuando hablo con, estoy en un barrio con muchos vecinos extranjeros, y cuando me dicen que no quieren que vengan los de su país, digo, pero a ver, ¿y cómo es? Es decir, ¿cómo es que no te podés reconocer en el que se tiene que ir? ¿No? Esto es muy curioso, es un fenómeno. Eso es lo que ha permitido el crecimiento de las ultraderechas con los inmigrantes, que los inmigrantes hayan hecho una suerte de revolución pasiva, diría Gramsci, una especie de ordenamiento nuevo en toda esta cuestión, ¿no? Han llegado y no quieren que llegue el otro. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta tal vez un poco genérica y también para dar lugar a que quienes nos están acá acompañando puedan escribir sus preguntas o quienes están en YouTube. Pero me quería detener en el final de tu libro, en el casi cerrando nuevos desafíos. Vos decís, emanciparse, sí, porque debes, puedes. Al fin y al cabo, no desear el tiempo siempre interminable de la emancipación sería, a mi juicio, como no desear. Y a mí me parece, Jorge, que, no sé, en distintos campos de práctica, yo me desempeño particularmente en el campo educativo y de la formación docente, tu pensamiento es muy fecundo, no solo en esta trilogía inesperada, inacabada, insospechada, sino, bueno, desde Soledad Común, tu pensamiento en torno a emancipación o Crimen Perfecto, bueno, aquello que nos permite pensar justamente la articulación entre el sujeto y aquello que lo inscribe históricamente, políticamente, entre el gesto pequeño, micropolítico en las instituciones, a aquello que nos define
en otros términos macro, como bueno, vos lo venís desplegando. Aquí, sobre todo, es articulación fantasma e ideología, soledad común, la tríada, deseo, memoria, duelo. Y yo creo que alguien ahí te hace una pregunta por las propuestas, ¿no? Yo creo que tu pensamiento, en el mismo momento que describe ese hacia la catástrofe de la que hablabas al inicio, da pistas para cómo no emanciparse o cómo no pensar proyectos emancipatorios. Hay pistas, hay claves. A mí me parece que cuando vos proponés, ¿no? Habilitar trayectos con pérdidas e impases en una invención política que se traduzca institucionalmente, por ejemplo. ¿Podría pensarse una emancipación o una igualdad traducida institucionalmente, pero en un no todo? Bueno, a ver, como habrás observado en ese párrafo que has citado y que escribo en primera persona, porque decidí finalmente escribir en primera persona el libro para asumir la responsabilidad de lo dicho, es un momento cuasi trascendental ese, como un momento medio neocantiano, en el sentido de decir que la emancipación no necesita ninguna prueba fáctica, no necesita ninguna prueba empírica, no sé si va a suceder. Yo digo que en todo caso, si no se la desea, todos los ámbitos del deseo quedan de algún modo condicionados. Es decir, he jugado ahí con lo de puedes porque debes de Kant, ¿no? Cuando Kant decía, bueno, yo no sé si el imperativo categórico va a regir a la vida de los seres humanos, pero sin esto la vida carece de sentido. Y en cierta forma pienso lo mismo con respecto al proyecto de la emancipación. Yo no sé si la veré alguna vez plasmada históricamente, pero no veo otra forma de vida que desearla, en el sentido del deseo incluso como un deber, ¿no? Aunque sea un deber muy paradojal, aunque sea un deber distinto, aunque sea un deber que no está, digamos, organizado desde un otro completo, no está organizado como la racionalidad kantiana, por ejemplo, pero me parece que finalmente el deseo es un deber, es el modo de no ceder al goce, por ejemplo, de no ceder exclusivamente a todo lo que es la inmediatez de la pulsión. El deseo es el único lugar de apertura que tienen los seres humanos, ¿no? Y en eso es cuando digo, si no se desea la emancipación, es decir, si no se desea la igualdad, que para mí es un equivalente, un sinónimo de la emancipación, no vamos a conocer nunca, esto lo he dicho en todos los textos y conversando con ustedes, a la diferencia absoluta no la conoceremos nunca, porque si las diferencias siguen siendo según en qué barrio naciste, o a qué familia te crió, o en qué país, eso es un insulto a la diferencia. La diferencia solo puede tener lugar en la igualdad, y la igualdad es muy distinta a la homogeneidad y muy distinta a la equivalencia. No es ni la equivalencia de las mercancías ni la homogeneidad de la masa. La igualdad es el sitio en donde la diferencia absoluta puede emerger. Por eso es tan difícil pensarla, la igualdad, y por eso esos términos que has evocado, soledad común, en fin, todos apuntan a este problema del no todo, a la igualdad como un lugar que no se puede cerrar en una totalidad ni clausurarse, porque precisamente es en el único lugar en donde la diferencia de la más singular de todas, la más constitutiva de todas, es donde puede finalmente emerger. Un lugar en donde la diferencia está subordinada todo el tiempo a las jerarquías o a las agendas del poder o a las agendas de la dominación, no es una diferencia. O sea, la diferencia en el sentido en que el propio Lacan la exige como diferencia absoluta, dice el deseo de una diferencia absoluta, esto ya no lo dice Lacan, solo puede tener lugar en un mundo de igualdad, ¿no? Que sea una relación asintótica, como lo planteó Kant, que sea una razón crónica, en el sentido de que
no la vamos a ver nunca realizada más que a través de impas, retrocesos. Bien, eso es parte del asunto, no me parece que haya que decepcionarse por ese tipo de cosas. Es así, y sobre todo por lo que está implícito en tu pregunta, que es que yo no le tengo alergia a la representación como tienen otros pensadores, ¿no? Donde ven en la representación la caducidad de todo proyecto deseante. Es decir, veo ahora la línea de Lesiana, por ejemplo, ¿no? Hay una alergia a todo lo que implica representación. Como soy lacaniano, pienso que la representación, la lógica de la representación es la que permite que un sujeto emerja, aunque no pueda ser nunca representado exhaustivamente, pero sin representación no hay sujeto. Otra cosa es que el sujeto nunca esté del todo representado, porque por estructura no lo puede estar. Por lo tanto, yo ahí ensayo en el libro una relación entre duelo, memoria y deseo, que es uno de los nudos. Los nudos no son intersecciones, no son círculos que se intersectan, tampoco están garantizados, es decir, que los nudos dependen de aquello que los pueda anudar y no están allí de manera bajo la forma de una presencia. Es algo, el nudo emerge contingentemente y el otro nudo es comunidad, sociedad y Estado, porque yo creo que un trayecto, como por ejemplo han hecho las madres de la Plaza de Mayo, empezaron por la comunidad, pasaron a la sociedad por los organismos de derechos humanos y finalmente a la política de Estado. Tal vez sea el hecho más serio y definitivo de toda la política argentina, eso, ¿no? Bueno, ahí se ve que se anudaron las tres cosas y por eso tienen, es una huella tan, sigue teniendo una huella tan, una impronta, digamos, tan fuerte y marcada, ¿no? Así que sí veo que, por difícil que sea, yo no dejaría jamás al Estado fuera del juego, digamos, ¿no? Me parece un camino muy seductor, muy sencillo. Tengo varios amigos aquí, delesianos, belardianos, etcétera, que le tienen mucha aprensión a todo lo que sea el Estado, pero yo creo, de Maquiavelo hasta nosotros y nosotras, en cierta autonomía de lo político. Eso está en Gramsci, está en Lacan, está en el Althusser que lea Maquiavelo, en las diversas apropiaciones de Maquiavelo, en donde el Estado tiene que estar en la lucha contra los grandes, como decía Maquiavelo, ¿no? Es decir, la manera en que el pueblo puede verdaderamente enfrentarse a los grandes también exige la comparecencia del Estado, y exige, por lo tanto, la comparecencia del derecho. Es decir, me parece que las cosas deben tener fuerza de ley. Si, no es que desde lo normativo se transforman las cosas, precisamente es en la falla de la norma en donde ocurren las verdaderas transformaciones, pero eso a la vez tiene que tener después una incidencia normativa, y por eso hay que discutir en todos los campos todas las herramientas, ¿no? Este es el punto que para mí es muy determinante. O sea, yo por pesimista que sea la realidad, sigo pensando en la posibilidad de una educación de hombres, mujeres y LGTBI libres y por lo tanto igualitaria. Y ahí confío siempre en que hay algo de la lengua y del sujeto que es inapropiable y que es el punto en donde verdaderamente no los anclajes, porque creo que es un poco inútil intentar anclajes, pero mi palabra ahora sería anudamientos. Es donde los anudamientos se pueden producir, ¿no?
Gracias, Jorge. Bueno, Gracias por este momento, este espacio, esta tertulia que armamos juntas. no, La gracias a verdad, ustedes. Siempre es muy incompleto todo, pero bueno, vamos dejando. no, pero escuchame, estamos anudándonos hace 3 años para pensar cosas y justamente para darle esto, para afirmar el sentido de los proyectos que nos interesan a nosotras, también desde esta perspectiva de pensamiento, digo, que se anima a pensar un sujeto quebrado, sin soltar de alguna manera los polos que hacen una tensión, y disponiendo también una deriva post-nietzscheana en el pensamiento contemporáneo, que lejos de ser impotente, posmoderna o nihilista, se anima justamente a tener una potencia práctica, ¿no? Y que toda esta teorización sea plausible de redundar en políticas públicas muy concretas y en hacer de la emancipación, digamos que bueno, sí, que es un como sí en el sentido kantiano, también una experiencia, ¿no? Una experiencia de ir ampliando formas de amar frente a este retorno de lo siniestro que pareciera copar toda posibilidad del deseo, ¿no? Desde esta plusvalía del goce que vos planteás tan bien. Agradecerte porque tenemos que dejar la sala, así que Bueno, agradecemos por supuesto a todos los que han nos acompañaron participado. hoy, participaron, ¿sí? Que se sumaron a escuchar y también a las preguntas que fueron haciendo en el chat. Esto va a circular, por supuesto, en la página de Flaxo, así que podrán volver sobre la grabación tantas veces como quieran. El libro Ideología de Jorge Alemán se consigue acá en Buenos Aires en las librerías. No sé, Jorge, si cuando venís va a haber ahí una presentación y vas a estar para firmar, pero si no es de Ojalá. NED Ediciones. Ojalá. La Bueno, verdad que... esta ha sido la primera presentación de esta edición Mirá que, española, bueno, conversando. qué honor Bueno, la había editado para los presencia. kioscos Página 12 y ahora este es el libro. Lamento Sí, a los amigos y amigas del chat que no pude responder, pero se nos fue el tiempo. tenemos Bueno, el tiempo siempre es tirano cuando uno lo puede apropiar, pero ya lo apropiamos un rato, aunque sea. Y realmente en este libro creo que también es el esfuerzo enorme de sistematizar, ¿no? O sea, de tratar de justamente de con todo este gesto, digamos, atento a, a disponer, digamos, la particularidad que precisa también en una crítica de los universales, como vos decís, digamos, o sea, poder tensionar los dos términos para que en el medio, bueno, aparezca una experiencia realmente factible de investir. Y en eso estamos. Así que bueno, agradecerte, Gracias. Jorge, por acá te esperamos. Vamos Gracias, Jorge. a brindar con vos de este Totalmente, lado esperamos verte. del charco bueno, a ver si tenemos suerte, a ver si nos vemos. Muchas gracias. Bueno, y mandarles un beso. gracias por tu Gracias a diálogo. todos. Gracias a todos por a estar. todas ustedes y gracias a los que han participado. Un beso, Jorge. Bueno, Beso. muchísimas gracias. Las y los invitamos a que sigan el día de mañana y el día viernes a continuar con los distintos paneles en el marco de este sexto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. Tuvimos el honor de haber escuchado a Jorge Alemán. Esperemos que esta no sea la última y que tengamos muchísimos encuentros tan fructíferos como este. Nos estaremos viendo. Cuídense muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chao.